Pues muchas gracias a todos por esperar y muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Y como os comentaba, este es el webinar sobre diseño y construcción optimizada para plantas solares fotovoltaicas con y sin almacenamiento, con foco en seguridad. Y hay mucha gente hoy apuntada, obviamente este es un tema que os preocupa y me alegro mucho porque tenemos súper expertos hoy con nosotros que nos van a hablar del tema de seguridad. Yo estaba comentando con ellos y escuchándolos antes de la sesión y os puedo asegurar que es muy interesante. Así que, por favor, lo que voy a pedir ahora es que, por favor, Antonio, te presentes y para que todo el mundo te conozca, si te sacas el mute, por favor, del micrófono. Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Antonio Moreno, soy director de ingeniería de Elmia y, bueno, pues voy a hablar sobre, como indica, sobre plantas fotovoltaicas e incidiendo en la seguridad y, bueno, sobre temas que creo que van a ser muy interesantes. Muchas gracias, Antonio. ¿Dónde estás hoy? Estoy en Sevilla. Elmia tiene sus oficinas centrales en Sevilla. Sí, pero bueno, trabajando desde casa, ¿no? Me imagino Bueno, sí, todavía. por supuesto, desde casa, Sí. como todos, sí. Yo soy Belén y yo estoy en Madrid, para que veáis. Y yo veo aquí gente de Chile, de bueno, en fin, pero ahora vamos con los temas. Manuel, por favor, si te pusieras presentar. Hola, buenas tardes a todos, bueno, a todos los que estáis en España y buenos días a los que veo que se han conectado desde Sudamérica. Yo soy responsable de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente de Elmia a nivel corporativo. Hablo también desde Sevilla, desde casa, por supuesto. Y yo voy pues, a tratar de complementar las presentaciones de mis compañeros, Antonio y Juan, pues, con una visión, también una componente desde el punto de vista de más técnica de prevención de riesgos laborales asociada, por supuesto, al diseño seguro de las plantas, ¿vale? Espero que os guste. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, Juan, cómo me alegro, has entrado justo en el momento oportuno. Hubiéramos tenido un pequeño problema técnico y habíamos perdido a Juan, pero lo hemos recuperado. Juan, por favor, si te presentas. Sí, soy Juan Gutiérrez Terraza, soy el responsable de operación y mantenimiento de Elmia. Y bueno, voy a hablar un poco de casos prácticos, porque la parte técnica la va a hacer Antonio y Manu pues, va a hacer todo lo que corresponde a la seguridad. Por tanto, ahí me han dejado muy poco. Voy a centrarme en la parte práctica, con casos prácticos, ¿no? Problemas que nos hemos encontrado en nuestras plantas y cómo hemos mitigado esos riesgos conforme a la seguridad de salud se refiere, ¿no? Y perdón por llegar a última hora, pero yo no sé qué ha pasado, que de repente la conexión ha desaparecido. Esas cosas pasan a veces, pero me alegro de que te habíamos recuperado. Muy bien. Gracias. Ok, Antonio, te voy a invitar, por favor, a que te quites el micrófono, te pongas tu presentación mientras les cuento a todo el mundo. Pues para empezar, bienvenidos. Hay gente de México, de Perú, de Guatemala, de República Dominicana, en fin, Colombia. Muchísimas gracias a todos. También mucha gente de todas partes de España, hay que decirlo también. Así que bienvenidos a todos. Vais a tener una sesión que es bastante técnica hoy. También tocamos la parte de casos prácticos, como habéis escuchado, pero no deja de ser una sesión bastante técnica. Vamos a tener presentaciones y va a ser de Antonio, de Manuel y de Juan. Y finalmente, no sé cuánto tiempo tendremos, pero vamos a tratar de responder preguntas también respondiendo con texto. Entonces, si utilizáis, por favor, la cajita de Q&A, de preguntas que está en la parte de abajo y no utilicéis el chat es para presentarnos y para hablar entre nosotros, pero tenedme las preguntas en el Q&A para que podamos despacharlas. Antonio, por favor, ¿puedes compartir tu pantalla? Y prepararte para dar la presentación. Y mientras Antonio acaba de prepararse, simplemente recordaros que estamos grabando la sesión, que vamos a tener los materiales y que os lo vamos a enviar todos en unos días antes del final de la semana, ¿vale? Antonio, ¿preparado? ¿Ya? ¿Tienes todo? Se ve perfecto. ¿Te Muy bien. escuchamos? A ver. Sí, perfecto. Sí. Adelante, venga. De acuerdo, bueno, intentaré ser breve porque seguro que la parte de mi compañero Juan con fotos será más entretenida. Vamos a ver la parte técnica. Bueno, quería empezar por una muy breve introducción de lo que es Elmia. Elmia lleva más de 50 años en el mercado de las instalaciones eléctricas y alrededor del mundo ha instalado ya más de 1,2 gigavatios pico de potencia fotovoltaica en México, Perú, Argentina, Italia, España y Emiratos Árabes. Y Reino Unido, que se me olvida. Bueno, en cuanto vamos a empezar ya con el tema, como aspectos de seguridad de una planta fotovoltaica, el diseño de las mallas de tierra, desde mi punto de vista, es uno de los grandes olvidados, porque hay un estándar que se sigue y sigue siendo vigente para el cálculo de mallas de tierra, que es la IEEE 80.
Esta normativa se utiliza para calcular tierras de subestaciones. ¿Qué ocurre? Que esta normativa parte de la asunción equipotencial. ¿Qué significa esto? Que considera el GPR constante. GPR es el Ground Potential Rise, es decir, el incremento, el aumento de potencial de tierra, que es el potencial al que se pone la malla de tierra al recibir un cortocircuito generalmente de la red. ¿Qué ocurre? Para superficies pequeñas se puede asumir que este potencial es constante. ¿Por qué? Porque para una intensidad de cortocircuito dada, el potencial GPR se define como la intensidad de cortocircuito por la resistencia de puesta a tierra de la malla. En superficies pequeñas suponemos que no hay pérdidas o caídas de tensión a lo largo del conductor, pero claro, esto en una planta de gran extensión no es cierto. Además, existe una hoja de cálculo que está disponible en la red para calcular una malla de tierras de forma sencilla, suponiendo equidistancia entre conductores. Un siguiente paso sería utilizar software simplificado, hay varios, EMAL, GSA, ETAP, ThinkGrid, que permiten, manteniendo la asunción equipotencial, calcular una topología determinada de la red. Es decir, podemos hacer un dibujo en AutoCAD y a partir del dibujo en AutoCAD importarlo en nuestra aplicación y calcular la malla de tierras, suponiendo que vamos a obtener un resultado seguro. Pero ¿es esto cierto para una planta fotovoltaica? Aquí vemos cómo, utilizando software avanzado, hemos sacado el perfil de potencial, el perfil de GPR, el potencial escalar de la malla de tierras, que se obtiene en un proyecto fotovoltaico, en este caso es de 50 megas. La montaña que se ve al fondo es la subestación, esa planicie, esa meseta que se ve al fondo sería la plataforma de la subestación. Vemos ahí que el GPR tiene un valor muy elevado. Bueno, a la derecha está la leyenda, se pueden ver valores relativos. Pero claro, ese valor va decreciendo porque los conductores no son superconductores, sino que tienen una impedancia y se va reduciendo conforme nos alejamos. Estos programas avanzados como SIDEX o XLab tienen en cuenta las impedancias propias de los conductores e incluso, según el software que se utilice, también las impedancias mutuas. La malla de tierras no se puede considerar equipotencial y de este modo obtenemos una distribución que hace que podamos calcular acorde a la posición que tenemos dentro de la planta. ¿Qué ocurre con los modelos equipotenciales? Que suelen subestimar el GPR, sobre todo cuando tenemos suelos de baja resistividad o mallas muy extensas. En cualquier proyecto fotovoltaico de gran escala tenemos mallas muy extensas, con lo cual la resistencia puesta a tierra es muy pequeña y los GPR salen con valores pequeños. En las zonas de la planta donde tenga un GPR reducido porque estoy muy lejos de la subestación, esa presunción irá del lado de la seguridad. Pero ¿qué ocurre? Cuando estoy cerca de la subestación puedo que esté subdimensionando mi malla, donde realmente necesito más protección. En consecuencia, podemos decir que en cualquier planta fotovoltaica de gran escala la asunción equipotencial es falsa. Para el diseño, tradicionalmente se ha tomado una decisión útil, práctica, en el sentido de en cualquier zanja que abramos ponemos un conductor de cobre desnudo para hacer la malla de tierras. ¿Qué secciones tomamos? Entre 35 y 70 milímetros cuadrados, determinando la sección mínima a partir de la IEEE 80 con una fórmula sencilla. Ya determinadas normativas como la americana recomiendan tener un mínimo de un 1/0, que sería una sección equivalente de un 65 o 70 milímetros cuadrados, o 2/0, ya subiría a 70 igual a 95 milímetros cuadrados. Y con eso, pues, suponemos que creamos una red segura. Pero, ¿qué ocurre? En las zonas próximas a la subestación, como se indica aquí en el círculo, pues tenemos una distribución de potenciales de contacto bastante mayor, porque ahí necesitamos un refuerzo de la red o incluso podríamos necesitar hasta poner una parte del suelo aislante, se intenta evitar, o retranquearnos, retirarnos con las mesas para no acercarnos a la subestación. Y sin embargo, en zonas lejanas, como se puede ver en el otro círculo, estamos poniendo mucho cobre, pero sí, seguramente no tendrá mucho efecto, tiene que haber para dar una continuidad a la malla, pero en esa zona el GPR ha decrecido bastante y las tensiones de contacto van a ser mucho menores. En cuanto a en las estructuras no se pueden obviar en el diseño. Aquí tenemos, por ejemplo, un tracker donde hay una persona apoyándose. Si nosotros tuviéramos un conductor de tierra que está al otro lado del tracker, ¿qué es lo que protege a este señor de que se electrocute? Pues claro, si consideramos solo la malla de protección enterrada que está al otro lado, pues hay una caída de tensión, de potencial, que puede hacer que ese toque por la diferencia de potencial entre el terreno y la malla sea peligroso. Pero si consideramos el efecto de cada uno de los postes de la estructura funcionando como pica de tierra o jabalina de tierra,
hay una difusión de las corrientes de defecto a través de los postes de la estructura, lo cual hace que se drenen esas corrientes disminuyendo el riesgo. Si hacemos el diseño de la planta sin considerar los postes de la estructura como picas o jabalinas, pues obtendremos una malla de tierras en la cual tendremos seguramente que sobredimensionar o poner más cobre del que necesitaríamos. Sin embargo, si tenemos en cuenta que esas estructuras actúan como conductores, pues podemos ahorrar entre un 30 y un 50% de cobre desnudo en la malla de puesta a tierra. Eso sí, tenemos que garantizar la equipotencialidad de las estructuras y, a ser posible, facilitar siempre caminos redundantes para las corrientes de fuga, de forma que si por lo que sea se rompe un latiguillo de puesta a tierra, pues siempre las corrientes de defecto tengan otro camino para volver. Bueno, pasando a otro orden de cosas, vamos a ver la protección de inversores, donde también hay ciertas lagunas que no están del todo cubiertas. Aquí marco una serie de normativas, la más relevante para este tipo de instalaciones, la H63647-712 sería la norma básica de diseño de instalaciones fotovoltaicas. Ya referente específicamente a seguridad, la 62109, el 1 y 2, que garantizan en su ficha técnica o de conformidad europea a todos los fabricantes de inversores en Europa o los que quieren instalar en Europa, y ya normativas más generales como la 61439 y las directivas europeas que hacen especial incidencia sobre la protección de las personas y los animales domésticos. Vamos a ver un tema muy concreto. La 603647712 habla que para el corte en carga no debe haber disponible o accionable por ningún operario o persona no autorizada cualquier dispositivo de interrupción de la corriente que no esté previsto para actuar en carga. Sin embargo, nos podemos encontrar aquí en una fotografía, estos son equipos reales, una instalación real de un fabricante de inversores de primer nivel que tiene en la puerta 2 manetas y estas 2 manetas son 2 seccionadores. Es necesario abrir el seccionador para acceder al interior de la caja, porque esa maneta hace a su vez de cerradura. Vemos que este seccionador, una vez que hemos abierto, observamos que en el letrero pone que no está preparado para operar bajo carga. Si pudiera operar bajo carga, debería haber en este simbolito del seccionador un circulito. ¿Qué ocurre? Que cuando ya hemos abierto, observamos que hemos accionado un seccionador que no debería haberse accionado. El fabricante dice que debería haberse recurrido al manual de instrucciones, pero ¿qué ocurre? Que la realidad es la que es y cuando se presenta el problema, como en este caso, en el que tenemos una planta donde se han inundado cajas de string, pues intentamos solucionarlo y a veces recurrimos a lo que tenemos a mano. Lógicamente, lo primero que hay que hacer es interrumpir el inversor, parar la fuente de alterna, la de continua y aislar el inversor. ¿Pero qué ocurre en este caso? Cuando hay radiación, el campo fotovoltaico está funcionando. En este caso, las cajas estaban sumergidas. ¿No se había calculado bien? No, sí se había calculado bien. Los equipos se habían situado a una altura superior a la prevista para el nivel de inundación de la tormenta de los 50 años. ¿Pero qué ocurre en estos periodos de cambio climático? Que la tormenta de los 50 años, curiosamente, ocurre en este año. Y así ocurrió. En este caso, ocurrió la tormenta de los 50 años y se inundaron no una, sino varias cajas. Esto produjo unas corrientes de cortocircuito aportando desde las cajas sanas hacia las cajas en falta. ¿Qué ocurre? Que la radiación solar no era suficiente para generar mucha intensidad, de forma que el fusible que debería haber actuado y haber cortado la instalación no actuó. Por tanto, este cortocircuito seguía cebado, produciendo una intensidad recirculada entre la caja de string y el inversor alimentada de las demás cajas. No era seguro mandar a nadie a abrir el seccionador de corte en carga, que sí está preparado para cortar en carga, pero estaba en una caja inundada. Es totalmente inseguro y no se puede realizar esa operación por el riesgo para las personas. La siguiente opción era intentar cortar la intensidad de defecto en el inversor. ¿Qué ocurre? Que cuando el operario fue a abrir ese seccionador, el seccionador no era de corte en carga y se produjo un arco interno que derivó en el incendio y la destrucción completa del inversor. Si ese seccionador hubiera estado ubicado dentro y el operario con el cuadro abierto hubiera abierto el seccionador, habría sufrido el arco eléctrico en persona y podría incluso haber muerto. Vamos a hablar de otro tema, que es la estrategia de puesta a tierra del neutro en los inversores. ¿Para qué se pone el negativo a tierra? El negativo a tierra no se pone para las personas, para proteger a las personas, sino para proteger a la instalación, concretamente a los módulos, para eliminar el indeseado efecto PID, el Potential Induced Degradation, que hace que los módulos se vayan deteriorando al circular corrientes parásitas. Al poner el negativo a tierra, esas corrientes se drenan a tierra y evitan este problema.
¿Qué ocurre? Que la normativa dice que para potencias de mayores de 250 kilovatios la intensidad de efecto que se debe detectar debe ser como máximo de 5 amperios. En ese caso, al circular una corriente de 5 amperios, el vigilante de aislamiento, o GFDI por sus siglas en inglés, actúa y abre estos interruptores motorizados, aislando el inversor del campo fotovoltaico. ¿Qué ocurre? Que en la realidad la intensidad que circula por el GFDI no es la que pone el proyecto ni la que pone el papel, sino la que tenga que circular, en este caso porque hay un fallo de aislamiento en un conductor. Si se produjera el fallo en el polo positivo, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque la intensidad que circularía, al estar en negativo a potencial cero, sería toda la intensidad de efecto. ¿Qué ocurre, sin embargo, si tenemos un fallo secuencial? De forma que primero se produce un fallo en el conductor de negativo. Y ese fallo en el conductor de negativo tiene una falta de baja impedancia, pero suficiente para que circulen solo, en este caso, 3,1 amperios, en vez de los 5. No saltan las protecciones y en principio no pasa nada. Hay una pequeña fuga a tierra. Pero ¿qué ocurre si a continuación, después de ese fallo en el negativo, hay un fallo en el conductor de positivo, un fallo de aislamiento? Pues que se produce una circulación de corrientes que en este caso sí corta inmediatamente el GFDI, aislando el inversor del campo fotovoltaico. Pero ya se ha establecido un circuito cebado por el campo fotovoltaico que provoca una circulación de corrientes del orden, en este caso, de 1000 amperios. En este caso, el fallo de aislamiento se produjo en un conductor de string, en un cable de 4 o 6 milímetros cuadrados, por el que circularon hasta 1082 amperios. Eso produjo un incendio de unas proporciones considerables. Ese fallo se puede producir en un cable de string, pero también se puede producir en los dos cables positivo y negativo de gran sección. ¿Qué ocurre? En el foro de Mount Holly, que es otro caso documentado, en una publicación americana, se produjo una circulación de corrientes entre el positivo y el negativo, de forma que no tuvo tiempo para cortar el fusible, porque está dimensionado para aguantar unos segundos, y se produjo también un incendio. Si ese incendio se produce cerca del inversor, o incluso dentro del inversor, perdón, si ese fallo de aislamiento se produce cerca o incluso dentro del inversor, eso desemboca en el incendio del inversor y la destrucción total del mismo. ¿Qué formas hay de evitar esto? Bueno, se podría disminuir la sensibilidad del GFDI, pero no cumpliría normativa y además no garantizamos que no exista ese punto ciego en que el GFDI no ve una intensidad de efecto suficiente. También instalar sensores de corriente diferencial, que en continua, al no ser dispositivos comerciales, pues necesitamos un dispositivo de monitorización que me mida la corriente tanto en el polo positivo como en el negativo. O bien utilizar dispositivos de monitorización de aislamiento. ¿Qué pasa? Que integrar esto a posteriori es caro. Sin embargo, para nuevas instalaciones, el hacer nuevas instalaciones con un IMD, que es Insulation Monitoring Device, que lo que hace es monitorizar el aislamiento de los conductores antes de unirnos a la instalación, de forma que por la noche o antes de conectar el campo fotovoltaico a los inversores, llevamos a cabo una medición de aislamiento, aislando el negativo de tierra y convirtiéndolo en una instalación aislada IT, en una instalación flotante. Comprobamos que los conductores tienen su aislamiento correcto y una vez comprobado ponemos el negativo a tierra y la planta funciona con su negativo a tierra perfectamente. El coste de implantar esta medida en fase de diseño es mínimo y permite anticipar un fallo en la instalación. Aquí pongo la normativa donde se indica esos aparatos IMDs. Bueno, tratamos otro tema que son las famosas arquitecturas de buses. Digo famosas porque con el incremento de la escala de las plantas fotovoltaicas, pues bueno, se están imponiendo. El concepto es muy sencillo. Lo que hacemos es generar subgrupos de string o cadenas fotovoltaicas que unimos mediante lo que se llaman harnesses, latiguillos de cobre, que se unen a su vez varios, 2, 3, 4, en un solo punto y mediante un conector de perforación se conectan a un bus de aluminio que hace las veces de circuito colector al cual van inyectando los distintos subgrupos hasta que llegan generalmente al inversor o a una caja de seccionamiento. ¿Qué ocurre? Para ahorrar este tipo de instalaciones y dar operabilidad a la planta, se instalan cuadros de seccionamiento. Esto permite aislar la instalación por tramos. Pero ¿qué ocurre si, como en este caso, tenemos dos buses que tienen una sección menor y un circuito de salida del inversor con una sección mayor? En este caso eran 95 las ramas y 300 milímetros cuadrados la salida. Que la norma 60364-7712 dice que la protección del cable de subgrupo no es necesario para uno o dos subgrupos y que la corriente permanente admisible que debe aguantar el cable de la rama del bus, en este caso, debe ser el del subgrupo. ¿Es esto cierto? La realidad es que no. Mi criterio es que la norma está mal redactada.
Vamos a la normativa americana. La normativa americana establece claramente que la corriente máxima de la fuente fotovoltaica es la suma de la corriente de todos los módulos en paralelo, la corriente de cortocircuito, multiplicado por 1.25. Y es más, dice que la ampacidad, que es como le llaman a la intensidad máxima visible de los conductores, debe ser a su vez un 125% de esa intensidad máxima calculada en el paso anterior. Por lo tanto, tenemos un 156% de la intensidad de cortocircuito. Pero de todas, el criterio no es N-1, es decir, el cortocircuito no va a venir de los N-1 strings restantes. Aquí se puede ver, por ejemplo. En este caso, vemos, hemos hecho un zoom y aquí hay un cortocircuito en uno de los subgrupos de abajo. Vemos que por los conductores de aluminio del bus van a circular, en este caso, hasta 21 veces la intensidad de cortocircuito, cuando los cables están diseñados solo para 12 veces la intensidad de cortocircuito. Eso no puede ser admisible, o puede ser admisible si el cable está dimensionado para ello, pero claramente es contrario a lo que dice la norma IEC, la 60364-7712. La americana, sin embargo, sí es muy clara y dice que de ningún modo puedes no proteger, pero el cable tiene que soportar esa intensidad. Perdón. ¿Qué se hace para resolver esto? Bueno, pues la solución es sencilla. Lo que se ha hecho toda la vida es proteger circuitos de sección distinta con protecciones distintas. Entonces, los cables de 95 milímetros cuadrados que acometen a la caja de seccionamiento tienen que tener su propia protección fusible y los de salida la suya, porque son circuitos distintos, independientemente de lo que diga esta norma constructiva. Hay que proteger estos cables. Si no, pues podemos sobredimensionar los cables, no vamos a poder despejar el cortocircuito y no vamos a poder actuar hasta la noche cuando cese la radiación. Otra opción sería instalar el mismo número de circuitos de entrada y de salida, es decir, duplicaríamos los seccionadores. En este caso, en vez de haber un seccionador, habría dos, pero tendríamos una instalación segura. Bueno, pasando ya por fin, doy solo una breve semblanza de lo que sería plantas con almacenamiento, porque bueno, esto no daría para un webinar, esto daría para un doctorado completo y además son instalaciones que están ahora en un nivel incipiente de desarrollo, no el desarrollo de las baterías en sí, pero sí el de las instalaciones diseñadas para plantas de generación. Esta normativa que reflejo aquí sería la más destacable propia para baterías de ion litio, que es la tecnología que es previsible que se imponga, ya se ha impuesto y que se sigue imponiendo en el futuro para este tipo de plantas. En el caso de las plantas con almacenamiento, los riesgos son claros, son los derivados del sistema de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento de energía lo que hacen es poner en paralelo y en serie una gran cantidad de celdas de almacenamiento. Estos sistemas manejan densidades de energía altísimas y además esa enorme densidad de energía la gestionan en periodos cortísimos de tiempo, por tanto tenemos unas potencias elevadísimas. El principal riesgo es la liberación incontrolada de esa energía. Eso deriva generalmente en fuego y también en electrocución. También los sistemas de almacenamiento son sistemas que contienen productos químicos, con el consiguiente riesgo de vertido de productos químicos. ¿Cuáles son las principales claves que hay que tener en cuenta y de lo que se derivaría todos los demás requisitos de seguridad? Trabajar con celdas de calidad, por supuesto, pero aún más importante, sistemas de gestión de la batería, el Battery Management System, que sean eficientes, incluso más importante que lo primero, porque unas celdas normales pueden estar bien gestionadas por un sistema de gestión de batería correcto. Si el sistema de gestión de batería no funciona, por muy buenas que sean las celdas, el sistema puede salir ardiendo o provocar problemas importantes. Y finalmente, un diseño adecuado, que esto ya enlazaría con lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Hay que poner los cables adecuados para que sean capaces de evacuar esa energía y prever las protecciones necesarias, previendo todos los casos que se pueden dar de fallo. Bien, bueno, no tengo tiempo para extenderme más. Muchas gracias por su atención y espero que esto haya puesto de relevancia a ciertos casos. He puesto sobre la mesa temas que no se suelen discutir siempre en los foros, todo lo que se debería. Muchas gracias. Y 3, 2, 1, justo el tiempo que dijiste. Muy bien, Antonio. Y muchas gracias. Ahí ha habido muchos elementos que yo creo que va a haber también muchas preguntas ahora a continuación porque es muy específico y, bueno, cantidad de certificaciones y barras, números, en fin. Mira, Pedro te está diciendo muy interesante, Antonio. Ok, me gustaría darle ahora a Manuel, por favor, si puedes quitarte el mute y poner tu presentación. Y Antonio, Juan, os invito a que os vayáis a la caja de preguntas y empecéis a responder con texto. Porque ya hay alguna pregunta específica, hay 5 abiertas ahora mismo, así que bienvenidos. Y recordaros a todos que además ahora tenemos más gente que antes, que estamos grabando, que vais a tener acceso a los materiales, ¿vale? Y que las preguntas, que en vez de mandarlas a través del chat, que por favor las mandéis a través de la caja de preguntas y respuestas que está abajo. Y el chat nos lo utilizáis para mandarle pues cumplidos a los ponentes. Adelante, Manuel.
Hola, hola a todos. Bueno, después de esta magnífica presentación de Antonio, súper técnico y súper interesante, y que como él decía, esto pues da casi como para llevarnos aquí varios días de debate y de comentarios, ¿no? Pero yo voy a aportar desde mi lado un poco la visión relativa a prevención de riesgos laborales, tanto en la fase de diseño como en la fase de construcción y operatividad de la planta. Me voy a centrar en los puntos principales, sobre todo en riesgo eléctrico, por supuesto, y terminaré uniendo con una de las configuraciones tipo que ha comentado Antonio, que sin duda, desde el lado de la seguridad de las personas, va a ser la configuración más segura. Aquí es muy importante el concepto de integrar la fase de prevención, la fase de seguridad y salud, en la fase de diseño. Sin duda, sin una buena evaluación de riesgo realizada en fase de elaboración del proyecto y en fase de su ingeniería, sin esa evaluación de riesgo bien realizada, todos los demás estudios, planes posteriores van a ir cojos. Por tanto, para mí es clave que el dimensionamiento de equipos y componentes, las especificaciones técnicas de compra de equipos y luego que se derivarán en procedimientos de trabajo seguro en fase de construcción, de puesta en marcha y de operación y mantenimiento, beban todos de esa evaluación de riesgo inicial que se va a preparar desde la fase de diseño, que son quienes van a estudiar todas las características técnicas y todas las configuraciones posibles de la planta. ¿Cómo integramos la prevención en la fase de diseño? Bueno, en primer lugar es fundamental contar con un equipo de ingeniería formado en materia de seguridad y salud de las personas. Todos los técnicos de diseño deben tener la formación mínima en prevención, de manera que puedan aportar las mejores soluciones técnicas y a la vez las mejores soluciones desde el punto de vista de seguridad de las personas. Esto sin duda es clave. Y luego, por supuesto, ese proceso de evaluación de riesgos que, como digo, debe iniciarse desde esta fase de ingeniería. Este proceso de evaluación de riesgo en fase de ingeniería es lo que en España, según el decreto 1627 de condiciones de seguridad y salud en obras de construcción, se plantea a través del estudio de seguridad y salud del proyecto. Y aquí os hago referencia porque me parece muy interesante el enfoque de la regulación CDM en Reino Unido, Construction Design and Management, la edición de 2015, que contempla elementos similares al Real Decreto de España, pero con un enfoque mucho más integrado. Aquí hay un pequeño esquema que se ve en pequeño, pero bueno, un enfoque mucho más integrado de lo que establece la regulación española, donde establece responsabilidades, funciones de responsabilidades claras y seguimiento del desempeño y desarrollo de esas medidas preventivas que se conciben en fase de ingeniería, cómo se van implantando en la fase de construcción y, por último, en la fase de OIM de la planta. El control de esas interfaces es fundamental y es lo que abarca muy bien esta regulación en Reino Unido y por eso os hago referencia aquí y os animo a que, si tenéis ocasión, pues la leáis y veréis cómo tiene un enfoque un poco diferente al de España. A comentar, bueno, generalidades asociadas a riesgo eléctrico en plantas fotovoltaicas. Para mí, sin duda, es dentro del universo de todos los riesgos presentes en la fase de construcción y en la fase de operación de la planta, sin duda el riesgo eléctrico que supone principal de los trabajadores. Nos estamos enfrentando a una planta de generación de energía eléctrica con las particularidades propias de la instalación fotovoltaica y que supone riesgo eléctrico el principal riesgo al que están sometidos los trabajadores, tanto en fase de construcción como de la operación de planta. Una breve referencia a los efectos de la electricidad en el organismo. A través de la NTP 400 del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo podéis ver detallado cuáles son los efectos de la electricidad en el organismo. Básicamente, en corriente alterna tenemos 4 zonas, igual en corriente continua. Si ven en corriente continua los umbrales de referencia de esta tabla y los que marcan las diferentes zonas dependiendo del tiempo de exposición a la corriente, pues son un poquito mayores que en corriente alterna. En una zona primera, en corriente alterna hasta los 50 a 0,5 miliamperios no aparece ninguna reacción en el cuerpo sometido a esa corriente. En una zona 2 generalmente tampoco va a haber un efecto fisiológico, simplemente posibles cosquilleos, hormigueos. Ya en una zona 3, dependiendo ya del tipo de exposición, entramos en zona de riesgo de asfixia, tetanización ventricular.
Y en la fase 4 entraremos en la fase de fibrilación ventricular. A partir de 500 miliamperios prácticamente se establece que el cuerpo humano sometido a ese nivel de intensidad en corriente alterna, también en corriente continua se sitúa en un umbral similar ya a estos niveles, directamente existe un riesgo inminente de muerte, ¿vale?, ante la exposición a estos niveles de intensidad. La regulación clave en España para determinar cuáles son las medidas preventivas básicas a tener en cuenta en relación con el riesgo eléctrico es el Real Decreto 614 de 2001. ¿Vale? Luego en cada país, cada geografía tiene sus propias regulaciones, pero bueno, todos al final comparten una base común y que yo creo que en este caso del Real Decreto español se abarca bastante bien y con un alcance bastante completo. Atendiendo a los requisitos de la reglamentación sobre riesgo eléctrico, por supuesto a las particularidades del proyecto y la instalación, así como a las lecciones aprendidas previas, aquí incido en las lecciones aprendidas previas, es muy importante esta casuística y estos casos reales que nos ha comentado Antonio, sin duda suponen los mayores aportes de valor para poder determinar a través del plan de seguridad del proyecto, tanto como OIM, cuáles son las medidas de prevención, cuáles son las consideraciones a realizar en la fase de diseño de la planta que nos van a permitir evitar que se reproduzcan situaciones que ya se han dado, ¿no? Entonces, con estos inputs de entrada se desarrollan los planes y los planes de seguridad de salud y todas las medidas preventivas asociadas, en este caso, al riesgo eléctrico. Aspectos claves que hay que tener en cuenta, por supuesto, la formación, autorización y cualificación del personal. No todo el mundo va a poder acceder ni operar diversas partes de la instalación. Para eso el Real Decreto establece los requisitos de autorización y cualificación del personal que debe hacer las diversas operaciones en las diferentes partes de la instalación, tanto en baja tensión como en alta tensión. Es muy importante también incidir aquí en la aplicación siempre de las 5 reglas básicas de oro para trabajos sin tensión, incluyendo las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones. En principio, todos los trabajos que vamos a desarrollar, tanto en fase constructiva como en OIM, deben realizarse sin tensión. Sin tensión se entiende que es un trabajo donde no vamos a acceder al elemento vivo, al elemento que está en tensión. Sí, vamos a hacer maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones, pero esos tipos de trabajos no se consideran trabajos en tensión. A priori no es necesario ni tenemos por qué hacer trabajo en tensión en una planta fotovoltaica. Y, por supuesto, la otra parte clave de la guía de riesgo eléctrico y del plan de seguridad que elaboremos será detallar aquellos equipos de protección individual y colectiva con las propiedades dieléctricas adecuadas según los niveles de tensión de trabajo. ¿Vale? En esta tabla se resume básicamente cuáles son los criterios de trabajador autorizado o cualificado para operar en para hacer diversas acciones o maniobras, tanto en baja tensión como en alta tensión. Como veis, a nivel nos vamos a centrar en trabajos sin tensión, en baja tensión, para la supresión y reducción de tensión necesitaremos un personal autorizado, mientras que para la ejecución ya del trabajo en sí, una vez que la instalación se ha puesto segura, lo podrá hacer cualquier trabajador. A la hora de hacer maniobras, ensayos y verificaciones, en baja tensión siempre va a ser un trabajador autorizado, ¿vale? Y cuando hagamos trabajo en proximidad, que puede darse las circunstancias de entrar en una zona cerca de la zona de peligro, que sería considerada trabajo en tensión del elemento vivo, la preparación de la instalación la podrá hacer un trabajador autorizado, mientras que la realización la podrá hacer ya, una vez que la instalación está asegurada, cualquier trabajador. Y en alta tensión, la supresión y reposición de la tensión la hará un trabajador cualificado. La diferencia entre autorizado y cualificado básicamente es que el cualificado le va a sumar al autorizado una formación específica profesional universitaria o 2 o más años de experiencia en la operación en concreto para la cual se está cualificando. Todo este sistema de autorización y cualificaciones al final va a quedar registrado operativamente en la planta, en las actividades de la construcción y de OIM, en permisos de trabajo. En esos permisos de trabajo se indicarán las personas que van a participar en los trabajos de corte de tensión para hacer los trabajos correspondientes
y cuáles son las medidas de prevención y toda la casuística de elementos a tener en cuenta durante esos trabajos. Aquí se resume, os resumo las 5 reglas de oro básicas, que a nivel de trabajo de riesgo eléctrico, que yo entiendo que todos conocen, pero nunca está de más recordarla y siempre hay que tenerla en cuenta, porque como indico como una de las conclusiones y me anticipo, al final en cualquier incidente o accidente relacionado con riesgo eléctrico, la mayoría de casos siempre es por fallo, la última, analizando el árbol de causas, la última causa raíz siempre es fallo de una de las relaciones. En concreto, hablamos de primero desconectar la instalación, prevenir la realimentación o el enclavamiento de la misma, verificar la ausencia de tensión, poner a tierra en cortocircuito, decir que esto es obligatorio en alta y en baja tensión no es obligatorio, solamente cuando exista riesgo de inducción de corriente en la instalación que se está cortando, y por supuesto señalizar y delimitar cuál es la zona de trabajo para evitar que pueda acceder ningún personal que no esté autorizado. Es muy típico en los proyectos de construcción de plantas y también en la fase de OIM, en relación a la segunda regla de oro de enclavamiento, la realización de procedimientos específicos, lockout, tagout, las siglas en inglés, que básicamente consiste en un sistema organizativo para la señalización y puesta de candado en los diferentes cuadros que se van a operar, de manera que estemos asegurando, cuando estemos operando en una fase en una parte de la instalación, aseguremos que no haya rearmes desde otra parte. En esta tabla, bueno, simplemente hago referencia a que la guía de riesgo eléctrico establece cuáles son las características y normativas de aplicación para los diferentes niveles de tensión de los equipos de colectivo, por repasar rápidamente individual para usar en trabajo con riesgo eléctrico, eran casco aislante dieléctrico, guantes aislantes para el nivel de tensión exigido, manguito aislante en aquellos casos necesarios, ropa aislante a la electricidad y un calzado dieléctrico. ¿Vale? Esto además se complementa con la seguridad frente a arco eléctrico, para lo cual hacen falta pantallas de protección facial contra arco eléctrico, ¿vale? Y el resto de ropa necesaria para inífuga, para evitar ante un posible arco eléctrico, pues el aislamiento térmico de la persona. Igualmente es muy importante para trabajos con riesgo eléctrico, no lo establecen de manera directa la norma, ninguna regulación, pero la práctica habitual es que siempre haya presente equipamiento para actuar en caso de emergencia, en caso de un accidente. Debemos disponer tanto de personal cualificado y formado en labores de primeros auxilios, como del equipamiento, en este caso de desfibrilador automático, para actuar en caso de que una persona haya recibido una descarga y se encuentre en situación de parada cardiorrespiratoria. Es muy importante disponer de este equipamiento cuando vayamos a cometer trabajo de riesgo. Y adentrándome en parte de lo que ha comentado Antonio anteriormente en su presentación, voy a hablar un poco de la seguridad de la instalación fotovoltaica frente a las personas. La parte de corriente alterna va a estar protegida frente a los contactos directos e indirectos con las protecciones diferenciales, ¿vale? Con las protecciones diferenciales comerciales ante un fallo de aislamiento en la parte de corriente alterna. El interruptor diferencial de la parte de la instalación donde nos encontremos va a identificar esa corriente de fuga y va a actuar desconectando el inversor de la parte de corriente continua, ¿vale? En principio, esto asegura que toda la parte de alterna, donde estaríamos en ese caso, si nos centramos que estamos trabajando en la parte de alterna, estaríamos totalmente aislados, tanto por un lado de la parte de red, como por otro lado de la parte de la instalación fotovoltaica, es decir, de nuestro generador eléctrico. ¿Qué pasa en la parte de continua? Manuel, bien, además... ¿sí? Manuel, te doy un toque de 3 minutos, ¿vale? Okay. Voy acabando. Venga. La parte de corriente continua, además del uso de equipos de clase 2 de aislamiento, con doble podemos establecer una protección diferencial o sería mejor tener una configuración flotante. Bueno, básicamente, como decía antes Antonio, no existe una solución comercial de interruptores diferenciales que operen en corriente continua. Y si existiera algún diseño específico que pudiéramos adaptar, al final no nos separaría por completo el generador eléctrico fotovoltaico de la parte de la línea de corriente continua. La solución, la configuración más segura para las personas es la configuración aislada, configuración IT, según el reglamento de baja, donde el positivo y negativo están aislados entre sí y de tierra. En esta configuración, si vamos a esta configuración ante un fallo de aislamiento en uno de los cables, positivo o negativo,
y un contacto tanto directo como indirecto, no vamos a sufrir, la persona no sufrirá ningún flujo de corriente. Tampoco en el caso remoto de cortocircuitar, solo en el caso remoto de cortocircuitar el polo positivo y negativo con el propio cuerpo de la persona recibiría una descarga eléctrica. Es decir, ante doble fallo positivo y negativo, si no es a través de la persona, no va a haber ningún riesgo con este tipo de configuración. El riesgo de accidente es muy remoto. Normalmente, como decía Antonio, en algunos tipos de configuración de planta tendemos a poner el negativo a tierra para detectar la falla a través del sistema GFDI en el inversor. Pero ¿qué pasa? Que esto nos va a evitar que un posible fallo, por ejemplo, en la línea de continua, en el positivo, provoca ante un contacto directo una descarga. Como pongo aquí unas imágenes de un caso concreto real que se dio en un proyecto ante este fallo de aislamiento producido por un roce con el embridado del cable solar, finalmente produce un contacto en una persona, en un trabajador, que le produce una descarga eléctrica. ¿Esto cómo lo vamos a evitar? ¿Y cuál es entonces la recomendación final? Es configuración aislada IT con dispositivo IMD que comentaba Antonio. Esto sin duda es la solución más segura para las personas, segura para la producción de la planta y sin duda es una solución que si se adopta desde el principio en fase de ingeniería, como comentaba igualmente Antonio, pues no va a conllevar grandes costes al proyecto. Debemos tender, y esta es nuestra recomendación. Conclusiones. La importancia de la integración de la seguridad y salud en la etapa de diseño de la planta es clave para evitar accidentes en fase constructiva y de OIM. La elaboración de un plan atendiendo a las regulaciones y guías para trabajos con riesgo eléctrico, sobre todo atendiendo a las lecciones aprendidas y experiencia previa, incidir que todos los accidentes eléctricos tienen en su árbol de causa alguna componente de incumplimiento de las 5 reglas y que desde una configuración y diseño adecuado de la planta podemos sin duda conseguir una instalación más segura para las personas sin tener un impacto en su producción. ¿Vale? Y hasta aquí esta visión un poco más del lado de la prevención de riesgos laborales. Cualquier duda os iré respondiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. A ver, ya, last but not least, Juan, por favor, si compartes tu pantalla. Y bueno, Antonio está haciendo un trabajo fantástico respondiendo a todas vuestras preguntas. Si cualquier otra que tengáis, ahora tenéis a Antonio y a Manuel. Así que adelante. Y Juan, adelante. Muchísimas gracias, Belén. Nada, como decía al principio, mi exposición va a estar basado en experiencias que estamos viendo en nuestras plantas, las que nosotros operamos y mantenemos en el mundo, ¿no? Tenemos en Inglaterra, en México, España, etc. Y bueno, nos hemos encontrado con fallos constructivos, de diseño, de ingeniería, etcétera, etcétera, que bueno, hemos tenido que resolver, que mitigar para garantizar la seguridad de los operarios y la producción de las plantas, lógicamente, que para eso están. A ver, ¿qué ha pasado por aquí? A ver, sí, se vuelve otra vez, a ver. Oh. A ver, ponlo en grande de nuevo. Ah, sí. Pásala. Utiliza las flechas. Es que te vas a la última, creo yo que ese es el problema. Ah, bien, bien, perfecto. Vale, vale. Es como que se va a la última de todo, sí. A sí, ver. lo vamos a hacer ahora, ¿verdad? Ahora sí. A ver, sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a tener, voy a presentar 4 casos, ¿de acuerdo, Belén? Si el tiempo se nos acaba, tú me avisas y lo dejamos, ¿vale? En principio bien, porque como estás respondiendo las preguntas en texto, yo creo que tienes tiempo para presentar los 4, así que adelante. Venga, perfecto, genial. Bueno, pues el primer caso que os voy a exponer aquí es un caso recurrente en plantas pequeñitas de espacio reducido, de superficie limitada y que tiene el perímetro bien definido, es decir, que más allá de la valla perimetral ya no pertenece a la parcela o la finca donde se ha colocado la instalación. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, que al final, desde el plano a lo real, siempre hay alguna modificación, aunque no debiera, pero hay que salvar a lo mejor pues un arbusto que está en peligro de extinción, o un arroyo que no se había controlado, o un árbol que está dando sombra. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final se ajusta demasiado a la valla perimetral y nos encontramos que hay una parte metálica, que ya sea en la parte de la izquierda es la estructura con los módulos, que soporta los módulos, o en la parte derecha una columna que aguanta la cámara de seguridad, que están ambos unidos al anillo de tierra, como bien ha explicado antes el impacto que tiene el anillo de tierra, la tierra de la instalación, Antonio. Pues ¿qué es lo que sucede? Como la valla perimetral no está puesta a tierra porque está clavada con palos de madera,
pues alguien con los brazos abiertos puede tocar esa parte metálica instalada al anillo de tierra y la parte metálica de la valla que no está. Entonces hay una diferencia de potencial que puede causar en caso de falla pues un susto al operario que esté tocando ambas partes metálicas. ¿Cuál es la solución para esto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, pues apartar la valla, lógicamente, es la más lógica, ¿no? Pero como estamos hablando antes, este perfil de instalaciones son las que tienen el límite exacto en la valla perimetral, es decir, o pasa un camino o ya es del vecino y ya no se puede tocar. Entonces, la solución, bueno, pues la solución sería el ampliar ese anillo de tierra desde la estructura hasta la valla perimetral o desde el poste. Aquí se ve bastante bien el cable de cobre desnudo que viene del anillo de tierra y se coloca en el poste para dar tierra a las conexiones de la cámara en baja tensión. Bien, si nosotros ese anillo de tierra, perfecto, ya tenemos un para las personas que están dentro de la instalación. Ya tienen el mismo potencial, tanto la valla como la estructura metálica. Ya pueden tocar, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Con las personas que están fuera de la valla perimetral, si hay alguno que pase por allí y haya una falla dentro de la instalación y esté derivada a tierra y toque esa valla perimetral, aunque esté cosida, como el potencial de la tierra que está en sus pies no lo está, podría recibir otro susto. Entonces, ¿la solución cuál sería? Pues prolongar un poquito más el anillo de tierra por fuera de la instalación. ¿De acuerdo? Esto sería la solución óptima. ¿Qué es lo que pasa? Una vez construidas las plantas, ya es muy complicado hacer esto. Ya tienes que hacer zanjas, quitar la valla, etcétera. Incluso a lo mejor para la producción en algún punto para garantizar la seguridad, y el cliente muchas veces no está dispuesto, ¿no?, a dejar de cobrar. Bueno, pues hay soluciones también, hay soluciones rústicas que también son funcionales, oye, que no hay que hacer nada de esto. Y nosotros la hemos hecho en alguna planta. Por ejemplo, aquí tenemos una solución que hemos puesto un panel de madera en la valla perimetral a la altura del poste que está a menos de 2 metros. Este poste seguramente sea uno de cámara de seguridad, de circuito cerrado de televisión. Bien. Aquí ya no hay problema. Ya si hay una persona que esté manipulando esta cámara y se caiga o se apoye, se va a apoyar siempre en madera, es decir, está a salvo. Pero esto es una solución puntual, cuando hay pocos puntos cercanos entre sí que estén en riesgo bueno, que tenga diferencia de potencial. Imaginaros que esto, en vez de ser un poste de CCTV, es una estructura que soporta los módulos a lo largo de toda esta valla perimetral. Pues no se podría poner todo este panel, primero porque hay un impacto visual que seguramente no te dejen hacerlo o que no está garantizando que el circuito cerrado de televisión trabaje adecuadamente porque no ves el otro lado de la valla. Es una solución puntual. Y otra solución que también es una propuesta nuestra, fabricada por nosotros en alguna planta, es, oye, en vez de aislar lo que es la valla, vamos a aislar lo que es el poste. Esto solamente en caso de poste. En caso de estructura que soporta módulos no se puede hacer. Pero es aislarlo, hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí sí que garantizas que el circuito cerrado de televisión está trabajando perfectamente. Esto sería un primer ejemplo de los que he puesto en la presentación. Aquí viene otro bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa con los MC4? Los MC4 es uno de los elementos donde más averías se producen en una instalación fotovoltaica, porque aparte de que durante el proceso de construcción de la planta se manipula mucho para abrir, cerrar, hacer comprobaciones, no hacerlas, cambiarlo, extenderlo, etcétera, etcétera, luego en la operación de mantenimiento se siguen manipulando por lo mismo. Oye, que se ha roto un módulo, tienes que cambiarlo, tienes que quitar el MC4, volverlo a poner, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sucede algo interesante. Hay muchas derivaciones y fallos de aislamiento, etcétera, etcétera, provocados porque se sueltan los cables de los MC4, es decir, que el operario que ha instalado este MC4 no ha crimpado bien y entonces no está bien colocado. Este es el caso que estamos mostrando aquí en la foto. Aquí hay una parte del MC4, aquí está el macho y la hembra, están los dos conectados, pero lo que le falta es el cable, que se ha caído. Se ha caído seguramente por el paso
de una oveja, que aquí se ve la lana, etcétera, etcétera. Esto estaría con una coca, habría mordido el cable, había tirado de él y se ha llevado el cable por delante. Ese cable tiene el cobre desnudo, es decir, que puede provocar un fallo de aislamiento, una descarga, etcétera, etcétera, etcétera. Otro es con el mismo MC4. Oye, que no somos capaces muchas veces en hacer un acto tan sencillo como el juntar el macho y la hembra del MC4 y esperar a que suene el clic famoso que los une. Juntamos y nos vamos. Juntamos y nos vamos. Y así un operario que está instalando la planta, que está construyendo la planta, a lo mejor hace ese ejercicio mecánicamente 1000 veces a lo largo del día. Entonces ya el tema del ruido lo obvia y no detecta el clic que te da la señal de que ese MC4 está bien conectado. Pues en este caso lo mismo, se ha desconectado porque alguien no lo ha conectado bien. Este está dando la tierra, este no, este está colgando. Pero aquí, en cuanto llueva, tenga humedad, ya está provocando fallo de aislamiento. Si toca la estructura, también provoca fallo. En consecuencia, es una avería o una falla muy recurrente en las plantas fotovoltaicas. Esto es un vídeo de un ejemplo de uno de los MC4 que, bueno, haciendo la operación de mantenimiento vimos que efectivamente no estaban bien instalados. Hicimos una prueba súper sencilla, que es tirar un poco para ver si se desconecta, que no debiera. Pues si veis, el instalador pega un tironcete y se va el cable. Esto desde luego no se puede tolerar porque enseguida un viento fuerte, un vaivén, toque con la estructura, un animal que pasa y que tira, un instalador que está manipulando un módulo, pues al final se queda al descubierto, ¿no? Y aquí, dentro del MC4, os voy a presentar algo que nos ha sucedido hace bien poco, y es un fallo que no es muy recurrente. De hecho, es la primera vez que lo hemos podido comprobar en una planta, con ayuda además del cliente que ya tenía plantas fotovoltaicas con este mismo módulo y sabía que algo fallaba. Bueno, pues se ha comprobado, como veis, este instalador está comprobando con su tester, está viendo si hay tensión fuera del cable del MC4, que debería estar aislado, tanto a la izquierda como al centro como a la derecha. Y si veis, no sé si detectáis el valor que sale 200, 100 y 146 voltios, es decir, que hay tensión por fuera y que es peligroso. Aquí se ve que estos MC4, bueno, están tensionados. No creo que haya problemas que toque la estructura y provoque una falla, pero sí que alguien toque sin querer, o si da la estructura, que alguien se apoye y que pueda recibir una descarga. Es un problema, la verdad es que es poco usual, pero que afecta al 100% de la planta. Porque bueno, se hizo una comprobación en un 15% me parece que de la planta y dieron la mayoría. O sea que es un fallo de fabricación del módulo. A ser un fallo de fabricación del módulo, aquí nosotros no podemos hacer nada excepto avisar a todos los instaladores o a todo el personal que entre en planta que por favor no toque, porque no podemos hacer nada, no podemos mitigar ese riesgo de ningún modo, porque tiene que ser el fabricante quien venga a sustituir el módulo o a cambiar el conector, porque si no perdería la garantía. Entonces, en este caso pusimos carteles por toda la planta, hemos prohibido el acceso a todo el mundo a la planta, excepto a los que tienen que operar, lógicamente, y además hemos cambiado el libro de inducción y lo primero que se pone es el peligro de apoyarse a la estructura o de cambiar un módulo. Este sería el segundo caso. El tercero es simplemente una curiosidad. No hay ningún tipo de problema. Esto es una planta que está construida sobre un antiguo campo de golf que tenía un lago natural. Había carpas, había varios tipos de peces y aquí los vecinos pues se venían a pasar el fin de semana de picnic y a pescar y a bañarse. Este camino blanco es un camino vecinal y con bastante tránsito. Además, nosotros tenemos colocado una valla a un lado y a otro de este camino, porque el parque fotovoltaico está a un lado y a otro. Aquí no se ve, pero aquí también hay parte de la instalación. Como veis aquí a la derecha está la valla perimetral, en las cámaras de circuito cerrado de televisión, el camino vecinal y la otra parte de la planta. Bueno,
¿Aquí qué riesgo hay? El tema del lago. Bueno, pues, ¿qué es agua, no? Agua, riesgo eléctrico. Pues aparte de todo esos riesgos hay más. Se puede caer un coche. Oye, si aquí hay un desnivel y se puede caer un coche, se tiene que prohibir el acceso a las personas a pescar y a bañarse. Y me resultó curioso y digo, lo voy a poner porque ¿cuántas veces se da que en una planta fotovoltaica tengas que poner carteles de prohibido bañarse o prohibido pescar? Es complicado, a nosotros solamente nos ha pasado una vez. Pero bueno, hasta aquí llega el tema de la seguridad, ¿no? Hasta esto se tiene que avisar. Y por último ya, Belén, no sé cómo vamos de tiempo, otro dato curioso. Solo te queda uno, así que es un minuto, ¿no? Eso nos da Sí, tiempo. es un minuto, este es fácil. Además he visto por aquí que hay gente de México, a lo mejor me ayudan ahora con una pregunta que les quiero hacer. Muchas veces nos centramos en identificar los riesgos eléctricos de una planta, cuando también hay otro tipo de riesgos, ¿no? Y en muchos casos bastante peligrosos, como pueden ser los animales. Un animal, un roedor grande o pequeño incluso, puede provocar fallos de aislamiento de los cables, descarga eléctrica, porque se van comiendo poco a poco el tubo, la espuma, el aislamiento del cable hasta que llegan al cobre, se electrocutan seguramente si lo hacen de día, pero bueno, ahí quedan al descubierto el conductor que en cuanto haya humedad o haya un contacto con otro, pues puede provocar un fuego, puede provocar un cortocircuito, etcétera, etcétera. Pero oye, también hay que tener en cuenta qué tipos de animales hay. Esto es un roedor que nos encontramos en una planta en México. Un roedor que es muy grande. Claro, tú vas a hacer una zanja o abrir un sótano de un edificio de los inversores o de las subestaciones y te encuentras con un animal de esto que seguramente pues, te intenta atacar porque está violando su intimidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esto también en la inducción del sitio, de que, oye, cuidado que hay roedores. Me estaba contando Manu, antes de empezar el webinar, que también hemos tenido que adecuarnos a trabajar en zonas donde había serpientes de cascabel en alguna planta. Tenían que ir con polainas, etcétera, etcétera, reforzadas porque, oye, que había casos de picadura. Este otro caso que no se ve, porque es muy difícil verlo, esto es en Inglaterra. Los tejones también tienen una uña larga y una dentadura, unos colmillos bastante afilados, que les da por hacer madrigueras cerca de las arquetas. ¿Por qué? Porque los cables se calientan a lo largo del día por el trabajo de llevar la electricidad y ellos encuentran un lugar estupendo, tranquilo, porque no hay mucho ajetreo de gente y encima calentito. Claro, tú abres una arqueta de esta y te encuentras con un tejón, pues a ver cómo lo puedes controlar. Y esta foto que voy a enseñar ahora no es mía. Todas estas sí que son nuestras, si no es mía es de algún compañero. Y esta no, esta me la encontré el otro día en LinkedIn y me causó, la verdad es que me quedé un poco ojo. Vamos, mira, es como un panel de abejas ya con miel y todo. Es decir, ¿qué mantenimiento ha tenido ese cuadro? ¿Cuánto tiempo ha estado cerrado para que las abejas hayan llegado a hacer esto, ¿no? Pero ese es un problema, que no se ha mantenido. Pero el otro problema es la persona que lo haya abierto, ¿qué se ha encontrado allí? Pues habrán salido las abejas pues, no sé, miles o cientos de abejas que pueden haber salido, que pueden provocar picotazos y si oye, eres alérgico, pues no te digo dónde puedes acabar. Entonces, nada, simplemente como anécdota, que no solamente hay riesgo eléctrico en las plantas fotovoltaicas a la hora de mantenerlas, sino que también tenemos que convivir con este tipo de riesgo que nos da la propia naturaleza. Y bueno, podría seguir así con muchas cosas más, pero tampoco... Pero no tenemos tiempo. Exactamente. Muchísimas gracias, Belén, muchísimas gracias a los espectadores y a los compañeros. Pues muchas gracias, Juan, Manuel y Antonio, por supuesto. Menos mal que no nos ha tocado en Australia, donde ahí sí que los animales son gigantescos siempre y bueno... bueno, que comentaros un poco, no tenemos mucho más tiempo, pero sé que habéis estado respondiendo muchas preguntas, Antonio, Manuel, entonces a lo mejor hay alguna que queréis, os voy a abrir los micrófonos a todos, bueno, por favor, abrid los micrófonos, si hay alguna que queréis puntualizar, alguna cosa que habéis visto mucho, os pediría que utilizaseis un par de minutos ahora y ya nos vamos a tener que ir.
Sí, bueno, yo quizás la pregunta que más se ha repetido sería la de ¿qué recomendamos, no? Si instalación flotante o instalación puesta a tierra. Bueno, la pregunta no es única. En general, los nuevos paneles, los paneles de calidad, son todos prácticamente resistentes al efecto PIZ. Entonces, mi recomendación sería, si el módulo es bueno, de calidad, no instalarlo a tierra, salvo que la zona ambiental sea problemática. Hay una clasificación que se llama de Köppen-Geiger, que te establece las zonas climáticas y hay un determinado tipo de zonas donde por la corrosión, tanto proveniente de sales del entorno marino o entornos desérticos, a pesar de ser el módulo de calidad, se debería instalar en negativo a tierra. En esos casos, pues la recomendación sería instalar negativo a tierra con GFDI y el dispositivo de monitorización de la instalación, del aislamiento de la instalación, una vez al día. En todos los demás casos, instalación flotante. Muy bien. Manuel, ¿tú quieres añadir algo? ¿Alguna pregunta que hayas visto por ahí? Totalmente de acuerdo con Antonio. He visto que muchas preguntas iban encaminadas en ese sentido. Yo lo decía desde el punto de vista de la seguridad, instalación flotante más FD, pero más IMD, pero como dice Antonio, en ciertas zonas donde sea necesario por la agresividad de la localización, pues negativo a tierra, pues habrá que hacer una verificación diaria de las posibles fallas de aislamiento con este dispositivo. Pues muchas gracias, Juan. Te han entrado un par de preguntas, pero no nos va a dar tiempo realmente, acabas de hablar. Pero lo que sí me gustaría hacer es que a la gente que está ahí, que tiene más preguntas, os pondría en contacto con Antonio, con Manuel y con Juan para que habléis directamente con ellos y bueno, pues si tenéis alguna duda más o lo que sea, pues podéis iniciar una conversación. Sus datos estarán en los materiales, ¿vale? Y antes de finalizar la semana recibiréis tanto las grabaciones como los materiales de esta conferencia. Y ya sin más, muchísimas gracias Antonio, muchísimas gracias Manuel y muchísimas gracias Juan y muchísimas gracias a todos los que estéis ahí. Estamos